bienvenidos a esta sala de los excluidos de la Fundación Caja Rural de Jaén. En primer lugar, pues quisiera, en nombre de la Fundación, pues, dar mi felicitación y mi saludo al Centro de Estudios Neopoblacionales, que ha convocado el primer congreso virtual sobre colonia y colonizaciones del 1 al 15 de diciembre, y que tiene el objetivo de fomentar el estudio, investigación y debate de las experiencias colonizadoras, tanto de la óptica de los proyectos como de sus protagonistas, ¿no? Y en él están participando pues, profesionales de reconocido prestigio. Congreso que se enmarca en la inminente celebración del 250 aniversario del inicio de este sueño ilustrado, que fueron las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía, de las que la mayoría de los que estamos aquí tenemos la suerte de vivir en esa realidad, ¿no?, que surgió de esa iniciativa, y que creo que nos tiene que mover, ¿no?, a conocer, ¿no?, interiormente pues qué es lo que llevó, ¿no?, a este sueño, y también pues, a conocer no solamente nuestros pueblos, ¿no?, que quizás es lo que tenemos más cercano y lo que más conocemos, sino también a esos pueblos hermanos de Sevilla y Córdoba, ¿no?, que también tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? Que también creo que de manera externa tiene que servir para dar a conocer nuestra identidad como pueblo de colonización ilustrada, y todo esto es lo que ha supuesto en nuestra historia y lo que supone todavía en nuestra vida, ¿no?, de cada día. Bueno, en esta conferencia, que es la clausura, ¿no?, de este congreso, la conferencia de clausura, se ha hecho una conferencia en La Carlota y esta aquí en La Carolina, con el título Nuevas poblaciones agrícolas de los confines de la monarquía de España, siglos XVI a XVIII, correrá a cargo del doctor don José Miguel Delgado Barrado, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Jaén y director de Red Cibeles Internacional de Estudios Interdisciplinares de Ciudades, y cuya presentación va a correr a cargo de nuestro paisano Francisco José Pérez Fernández, cronista oficial de Alta Quemada y de Nava del Tolosa y Santa Elena. Por último, nada más que darles las gracias y reiterar mi felicitación por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos a esta conferencia de clausura del primer congreso virtual sobre colonos y colonizaciones agrícolas, que organiza el Centro de Estudios Neopoblacionales, ayudado, como no podía ser de otra manera, por Fundación Caja Rural de Jaén, que nos ha permitido realizar aquí esta conferencia de clausura en La Carolina, también con otras asociaciones como la Asociación Cultural Coso y Saliente de aquí de La Carolina, la Asociación de Amigos del Ecomuseo de La Carlota, la Asociación de Amigos 27 de agosto de Cañada Rosal, Sevilla, Asociación Cultural de Estudios Ilusitanos de Prado del Rey, Cádiz, Asociación Provincial de Cronistas Oficiales Reino de Jaén y la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas Investigadores Locales, y también la Comisión para la celebración del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones. Es decir, aquí estamos preparando estos eventos un gran número de asociaciones con muchas inquietudes y que lógicamente tenemos que trabajar pues, para llevar lo que es la historia de las nuevas poblaciones a los diversos pueblos, y también lo que sería rememorar, digamos, esa unión que tuvimos hasta el 1835, fecha de que se acabó el fuero, y de esa manera recuperar esos lazos que se han ido perdiendo un poquillo con el tiempo, fundamentalmente con la Andalucía, con La Carlota, con Fuentepalmera, San Sebastián, de esta manera. Yo creo que este año ha sido un año muy bueno en La Carolina para las conferencias relacionadas con el siglo XVIII. Empezó el año en febrero con la conferencia de José Luis Dañez, de la mano del Instituto de Estudios Genases, que habló sobre el Círculo de la Vida, sobre el Estado, sobre Carlos III. Continuó el año con la mesa redonda en julio, que organizó la Asociación Cultural Coso Saliente de La Carolina, con el profesor Gerard Dufort. Y la verdad que a la hora de preparar y buscar un ponente para esta conferencia de clausura, pues la verdad que era un reto, porque mantener el nivel era muy importante para nosotros. Por ese motivo, y después de la primera conferencia que se hizo en La Carlota, que la desarrolló la profesora García Cano, trabajando la tierra, los colonos y la agricultura en nuevas poblaciones, que se realizó el 9 de octubre, queríamos buscar
una visión general sobre las nuevas poblaciones en la Edad Moderna, y no solamente restringirnos a lo que sean nuevas poblaciones sierramorenas, sino ampliar el marco, porque además durante la Edad Moderna tenemos que tener en cuenta que el fenómeno repoblador es muy común en toda la monarquía hispánica. Es decir, todo esto de las relaciones internacionales que hoy, por ejemplo, gracias a series de televisión como la que hay ahora mismo de Carlos I, por ejemplo, estamos viendo, de España, en Europa, todas estas cosas, pues lógicamente va a tener también su ejemplo en la creación de nuevas poblaciones, de nuevas poblaciones que van a intentar, pues, influenciar, la corona hispánica va a intentar influenciar en los territorios que dominan. Por ese motivo, no tuvimos duda en pedir al catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, José Miguel Delgado Dorado, que nos hiciera el honor de deleitarnos con sus investigaciones y con su clase magistral, su conferencia magistral, y le agradecemos mucho pues, poder tenerlo aquí. Porque ya digo, porque mantener el nivel era importante para nosotros, y a 2 años del 2017, de la llegada de la selección del fuero, ya este año 2015, tener figuras de primera línea aquí en la Carolina, la verdad que es un reto para los siguientes años, para mantener el nivel. Porque además yo conozco a José Miguel porque ha sido profesor mío en la universidad y conozco la verdad que su buen hacer y su saber que también. Titulado licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia Moderna, catedrático de Historia Moderna de la UJA, de la Universidad de Jaén, coordinador de área de Historia Moderna, coordinador del programa de Sócrates de Erasmus, comité de redacción de revistas como Tiempos Modernos, Historia y Genealogía, director de las redes Cibeles, que actualmente pues, es una de las organizaciones que se dedican a coordinar a nivel europeo a través de las universidades la investigación en torno a la fundación de nuevas poblaciones y al desarrollo de las ciudades, líneas de investigación sobre la sociedad en Andalucía, sobre la ciudad en el antiguo régimen, y innumerables artículos, innumerables libros, casi siempre con la línea y con el enseño del reformismo borbónico, sobre la creación de nuevas poblaciones. Es más, yo creo que lo mejor sería pues, empezar a escuchar sus palabras, que nos va a deleitar esta noche ya, ¿vale? Y yo creo que va a ser, vamos, una dedica para todos nosotros. Muchas gracias. Ya me he acostumbrado al... Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Bueno, mis primeras palabras, lógicamente, pues tienen que ser de agradecimiento. Además es que no me cuesta, porque en la Carolina pues me encuentro casi como en casa. Llevo muchos años trabajando tema de nuevas poblaciones, ayudando a quien fue director de buena parte de los cursos sobre nuevas poblaciones que se realizaron en los cursos de verano del intendente Olavide. Creo que llegamos hasta la 6ª o 7ª edición. Por lo tanto, pues en primer lugar, pues, dar las gracias, porque estando en Jaén tampoco paso tantas veces por la Carolina. Bueno, sí paso, pero me quedo menos, ¿no? Entonces esto para mí es siempre un lujo y un placer. Por lo tanto, hago mías también todos los agradecimientos que ha hecho Fran, de las entidades, de las corporaciones, de las asociaciones, de los ayuntamientos, de los concejales, concejalas, de los presidentes de fundación, que han hecho posible pues, que hoy esté aquí. Y lógicamente pues, a Fran. Claro, yo le tiraría un poco de las orejas, porque claro, mencionando al profesor Urdáñez y a Dufo, el que yo intente, bueno, estoy años luz de estos maestros y amigos. Dufo recuerdo la primera vez que estuvo por aquí, porque estudió el tema, pero no lo conocía, y entonces cuando le trajimos por primera vez, pues era como un niño con un caramelo, ¿no? Con un nuevo sabor, ¿no? Y identificó muchas de las cosas que él había trabajado solo por textos y por documentos, tanto documentales como cartográficos, y que decir el profesor Urdáñez. Sin embargo, yo también quiero hacer una breve mención a modo de un pequeño homenaje, no sé si es pequeño, es modesto más que pequeño, a Carlos Sánchez Batalla, porque
Yo no tuve la ocasión de poder manifestar mi sentir y mi pésame por tal pérdida, y como yo aprendí tanto durante esos años y de la mano de Carlos, pues bueno, lo poco o mucho que de esta noche saquemos, pues me gustaría ofrecérselo allí donde esté. Sus libros quedan y su buen hacer también, que eso es lo importante. Yo no sé si me quedo algo en el tintero. Sí, me quedo algo importante, que cuenten con la Universidad de Jaén y con el área de Historia Moderna. Estamos desaprovechados. Llevamos varias décadas estudiando las nuevas poblaciones. Tenemos proyectos locales, universitarios, de la propia Universidad de Jaén, proyectos de excelencia del Ministerio. Es decir, no podemos tener más proyectos. A lo mejor lo que podemos hacer es aunar esfuerzos entre tanto congresos, seminarios, mesas redondas, mesas de debate, que son importantísimas, también con el aliciente de nuevas líneas de investigación, de nuevas aportaciones, porque todavía queda mucho por hacer y mucho por decir. Es más difícil el desdecir, porque lo que queda grabado en tinta es muy difícil romper anacronismos, errores, imprecisiones, pero bueno, yo creo que ya no mi generación, desde luego, las generaciones que vienen podrán asentar, si no una nueva visión de esto que son la fundación de nuevas poblaciones, sí nuevos matices que aporten verdaderos datos nuevos de investigación y que se trasladen a la sociedad y a los municipios, que son los protagonistas. Yo puedo decir que la cocina, en parte, me da de comer, entonces tengo que estar siempre, también serían los Borbones, entonces yo ya... Pero bueno, esto es así. Si estudio el siglo XVIII, lógicamente he estudiado a todos los abuelos y bisabuelos de nuestros actuales reyes borbónicos. El reto era hablar, sin hablar de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, de hablar de nuevas poblaciones agrícolas. Y me encargaron que, bueno, pues que precisase un poquito más eso de nuevas poblaciones agrícolas. Yo añadí el tema nada fácil de confines, en fin, algo que habría que discutir por toda la tarde, por toda la noche, y de la monarquía de España. Y después pusimos una cronología para realmente salvarme de las precisiones que muchas veces nos meten a hablar de cosas que no sabemos bien, ¿no? Como son los siglos XVI y XVIII. Si yo pudiese hablar de nuevas poblaciones agrícolas en los confines de la monarquía hispánica entre los siglos XVI a XVIII, en media hora, 3/4, 1 hora o 2 horas, tendría que ser doctor honoris causa, como poco. Y una capacidad de síntesis y de análisis y de reflexión, como poco. Entonces he tenido que ir, lógicamente, precisando. No sé si la precisión a ustedes le va a gustar o no. No sé si van a entender el guiño, si van a entender todo lo que es la reflexión final. Pero por lo menos yo les puedo asegurar que trabajo con honestidad y con ahínco y que he querido dejarse bien en este colofón de congreso. Hay 3 laboratorios de experimentación en las nuevas poblaciones. 3 laboratorios de experimentación que llevan o van de la mano tanto desde el punto de vista cronológico, es decir, una amplia cronología de procesos fundacionales, como territoriales. Es decir, en un mismo espacio delimitado se dan una serie de condiciones que a lo largo del tiempo se mantienen. Esos 3 espacios de nuevas fundaciones, de poblaciones, ya veremos si agrícolas o no, son en Castilla, Andalucía y en concreto Jaén. Por centrarme solamente en el siglo XVI y XVIII, podríamos llegar hasta los pueblos de colonización del periodo de Franco, del franquismo, con la influencia de los modelos coloniales de Mussolini, de la Italia de Mussolini de los años 30. Pero centrándonos solamente en Castilla, Andalucía y el Reino de Jaén, después provincia de Jaén, pues sería uno de estos laboratorios. El segundo laboratorio de experimentación de fundación de nuevas poblaciones sería el caso siciliano. Dentro de los territorios de la monarquía hispánica, el Reino de Sicilia, integrado dentro de ese Reino de las 2 Sicilias, sería desde el siglo XVI, bueno, finales del XV,
siglos XVI y XVII, hasta la pérdida, lógicamente, por Utrecht de los territorios italianos y europeos, sería un laboratorio también de nuevas poblaciones. En este caso, el recurso jurídico que ellos tienen son las licenciae populandi, es decir, las licencias de población, que hasta ahora se lleva más o menos realizado un cálculo aproximado, por supuesto, no definitivo, que a lo largo de los siglos XVI y XVII están rondando las 200 nuevas poblaciones de fundación, de nueva fundación ex novo, no grandes remodelaciones de poblaciones, sino de fundaciones de ex novo. Y por último, lógicamente, el tema del espacio americano. El espacio americano, de América, si ustedes lo quieren así señalar, pero también con la mentalidad de esa monarquía hispánica que dentro de los territorios que comprenden la Nueva España, los territorios fronterizos del norte, también están incluidos dentro de este laboratorio natural de experimentación de nuevas fundaciones. Es decir, que no solamente hay que ver lo que se está haciendo en Patagonia, en Chile, en Argentina, es decir, en el cono sur, o en los espacios centrales de la monarquía en América, como es Nueva España, sino en la parte de la frontera norte, es decir, lo que son actualmente los territorios de las Floridas, de Florida hasta California. Entonces, claro, estos tres laboratorios, como comprenderán, es muy difícil el poder precisar desde el origen jurídico hasta el tema del repartimiento, hasta los primeros años de fundación, de cómo funcionan estos procesos, porque son muy complejos, con distintos elementos que muchas veces, ya les digo, más que nada lo que une es la monarquía de España, la monarquía compuesta, y la similitud en algunos elementos de estos procesos fundacionales. Como es imposible hacer ese repaso, imagínense toda la literatura que habría que volcar para saber quiénes son los promotores, quiénes son los colonos, si es colonización interna, externa, en fin, los elementos, aunque sean mínimos, me he centrado en el siglo XVIII, que puede ser que para el tema de la Sierra Morena, para el tema de las próximas conmemoraciones, no solamente de la fundación de la Carolina, sino del nacimiento de Carlos III, por ejemplo, que vienen a partir del próximo año y del 2017, me he centrado en este periodo. Yo, centrándome en lo que sucede en mediados del siglo XVIII en Sierra Morena. Cuando he releído los antecedentes que siempre la historiografía marca, lógicamente no he querido plantear nuevas hipótesis sobre esos procesos. Hay mucha literatura y muy buena literatura sobre esos elementos, ya solamente para el siglo XVIII, para explicar desde las fundaciones de Belluga y todos los proyectos que anteceden al que es el proyecto de Turriega, después asumido o paralelamente asumido por Campomanes, Olavide, etcétera, etcétera, donde faltan elementos de estudio importantes que no se introducen, como es cuando se genera el Campo de Gibraltar, es decir, la nueva frontera por la invasión de los ingleses, bueno, mal llamados ingleses porque son holandeses, ingleses, holandeses, de las tropas contra España, y la toma en 1704 de Gibraltar, y los proyectos de fundación de nuevas poblaciones que a partir de 1704 se producen. Incluso hay un proyecto de una nueva provincia y de traer nuevos colonos de finales, de una provincia cerca de Génova, por lo tanto también estamos hablando de procesos de colonización con colonos extranjeros, aunque están dentro de la órbita de la monarquía hispánica. Por lo tanto no voy a hablar de eso, no voy a hablar de todos esos antecedentes. También se olvida el tema de la experiencia piloto de Campomanes en el cortijo de Campomanes, en Extremadura, que también es un hecho que faltaría. Vicent Llombart ya ha realizado algo, pero bueno, tiene mucho material que todavía no ha sacado a la luz, porque estamos hablando del mismo Campomanes que promociona todas estas nuevas poblaciones de Sierra Morena.
no hablo de esos antecedentes. No me atrevería siquiera a tratar el tema de la fundación de las nuevas poblaciones, aunque todavía quedan muchos elementos de análisis y de valoración. Ya no solamente en el rescate de fuentes que va apareciendo cada vez más, como un cuentagotas, ¿verdad? De repente pues aparece, ¿no? Pues un mapa, una carta, un documento. Ya no digo eso, sino someter las fuentes documentales y las reflexiones que han hecho maestros y amigos y profesores, investigadores, historiadores, someterlas a nuevos procesos metodológicos, con nuevas herramientas. Ahí ya solamente eso, bruñir ese diamante en bruto, nos daría brillantes y diamantes todavía. Proceso este de las nuevas poblaciones que todavía no se liga muy bien y se debería ligar con la expulsión de los jesuitas. Con la expulsión de los jesuitas. Pero más aún se debería ligar con el proceso de independencia de las colonias británicas. Es decir, estamos asistiendo a esos años de 1766, 1767, los años 70, los años 80 son años verdaderamente, décadas verdaderamente prodigiosas para estos procesos de migraciones forzadas, voluntarias, de repoblaciones, de refundaciones, de poblaciones, para el control de esos confines, de esas fronteras, de esa monarquía que en Utrecht, entre Utrecht y Rastatt, 1713, 1714, ha perdido su peso específico en Europa y lo tiene que buscar en América. Y lo tiene que buscar mirando en América y tapando agujeros en Europa. Bueno, pues no voy a hablar tampoco de eso. Sí voy a hablar, porque a lo mejor puede ser algo menos conocido, de posibles influencias del proceso colonizador carolino en otros procesos de fundación de nuevas poblaciones agrícolas. Yo ya me he encargado de romper el mito, siento ser un Quijote en este sentido y con la lanza, yo no sé si alguna vez saldré con la cabeza también un poco quebrada, de romper tópicos que, bueno, pues que la historiografía se obstina en sostener y mantener sobre alguna de estas influencias. He roto el mito de la influencia de las fundaciones carolinas con la refundación de Osorno en Chile. Bueno, pues es que no tiene nada que ver. Se señalaba pues que había una regularidad de las trazas de la ciudad de Osorno en Chile en torno a los años 90, 94, es decir, cuando Valdés estaba haciendo esa representación idílica de lo que era, por ejemplo, la Carolina, en esos fantásticos planos que para la morfología urbana son fantásticos, ¿no? Pero bueno, se demuestra que en el fondo Osorno se fundó en el siglo XVI, se abandonó y después se rescató, y lo único que se hace, lo único, es limpiar el avance de la Amazonía en la ciudad abandonada y recuperar la vieja traza urbana del siglo XVI. Por lo tanto, nada tiene que ver con la influencia de la traza de la Carolina en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. De esa influencia es de lo que voy a tratar fundamentalmente. De un ejemplo, sabiendo que el caso que aquí nos trae a colación, que es el proceso de la fundación de nuevas poblaciones en la Sierra Morena, es un caso muy singular y muy difícil de buscar comparaciones, porque para comparar sí puede haber otros casos singulares, pero para comparar, para hacer una verdadera historia comparada, se tendría que dar que casi todos los elementos que tiene este proceso repoblador se dan en el otro, y eso es muy difícil. Es decir, hay que saber cuál es la génesis de esta fundación, si son espontáneas o son controladas. En el fondo, siempre es el rey, el monarca, el gobierno, quien va a tejer sus intereses. Y sobre todo, hay que pensar que es un negocio. Es un negocio. Pero no solamente un negocio de privilegio, es un negocio crematístico, es un negocio económico. Y ahí hay un pacto entre el monarca, entre los poderosos
y entre los propios vasallos. Los vasallos, los principales beneficiarios, entre comillas, serían los propios colonos, por no decir los únicos. Aparte, digo, los únicos beneficiados, aparte del rey, de los poderosos. El resto no hay ningún beneficio por medio. ¿De dónde son esas procedencias? ¿Son nacionales, entre comillas, extranjeros? ¿Qué tipo de vasallos son los que se acercan? Entonces, es muy complicado elegir un modelo que sea, parecido, o por lo menos aproximado. Sin embargo, sí hay un espacio donde sí, no se mira fijamente, sino se cierran los ojos un poco, y entonces nos facilita una cierta nebulosa, una nebulosa que a mí metodológicamente me sirve. Sí podríamos establecer un nexo de conexión por protagonistas, algunas características y algunos elementos que pudiéramos considerar que son de influencia de las nuevas poblaciones carolíneas. Este caso es el caso de lo que yo he llamado la conquista civil de California, es decir, el proceso de fundación de nuevas poblaciones civiles, por lo tanto, fundamentalmente agrícolas, entre 1777 y 1797. Es por poner unas fechas que después, si me da tiempo, pues explicaré. ¿Y por qué California? Bueno, pues ahí vean ustedes el esfuerzo que estoy haciendo para atar. Porque uno de los principales fundadores de poblaciones en California es Felipe de Neve. Y Felipe de Neve, que fue gobernador de las Californias, nació en Bahía, aunque es de familia sevillana. Y coincide en las fechas con las poblaciones carolinas que se están realizando a partir del contrato de Turriere de 1767. Este personaje seguramente tuvo que... Bueno, es un personaje muy curioso, porque está parcialmente estudiado. Está parcialmente estudiado como muchos de los personajes ilustres, y en este caso ilustrado, jienense, que tiene como una parte pública y una parte privada, ¿no? De Felipe de Neve se sabe hasta que es gobernador de las Californias, que no es poco, pero es que después de ser gobernador de las Californias fue comandante inspector de las provincias internas, y es que después fue brigadier general, es que después fue y murió como comandante general de las provincias internas. Es decir, estaba en las proximidades de ser un virrey, es decir, familiar del rey. Por lo tanto, este proceso me viene muy bien porque, aparte de lo dicho, cuando yo mencione las ciudades, pueblos, entonces, que funda, junto con la paradoja final del proceso de conquista civil de California a finales del siglo XVIII, es el fundador de los pueblos de San José, del actual San José, que fue capital del estado de California cuando se agrega a los distintos estados confederados, y es ahora capital del Silicon Valley, es decir, es una ciudad próspera, y es el fundador de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Quiero decir que con esto, que son procesos fundacionales con éxito, como es el caso de la Carolina. Podría haber elegido otros procesos donde quedaron más en idea que en realidad, pero en el caso de la fundación de pueblos agrícolas por parte de Felipe de Neve es más que evidente. El caso último, que es este de 1797, es el realizado por un catalán, que es el fundador de la villa de Franciforte, que hoy actualmente es Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, cerca también de San José. Ahí en el mapa les pongo los tres espacios que voy a intentar analizar y presentarles como un ejemplo de poblaciones agrícolas. Porque hay que romper el mito de la fundación, depende del estado y depende del territorio, este mito se confirma o no, pero en el caso de California es un mito de la fundación de nuevas poblaciones en base militar o en base religiosa, es decir, a través de misiones o a través de presidios. Es decir, también hay
aunque sean 3 ejemplos, de mediados finales del último tercio del siglo XVIII, también hay ejemplos donde la normativa establece la fundación de nuevas poblaciones agrícolas, para la explotación agrícola. Entonces, este es el elemento pues, que podría unirnos a los procesos de la canónica. Es un proceso ordenado, por lo tanto también está legislado, hay una legislación. Yo omito muchos detalles, pero Felipe de Neve es uno de los grandes personajes que aúna el orden administrativo con el orden político y religioso, con el orden de civilización en California, y establece muchísimos informes, pero el más importante es un informe que después se convierte en un reglamento, que es el Real Reglamento de las Californias de 1784. Es decir, es un superfuero para el ordenamiento político, administrativo, civil, religioso, militar del gobierno de las Californias. Cuando hablo de las Californias, es que son 2 Californias, la alta, la baja, la vieja, la nueva, en fin, él aúna este poder, primero desde, primero San Diego, después se va a Monterrey, y desde Monterrey es cuando establece todos estos elementos que ahora vamos a ver. Ya les advierto que esto es un galimatías. Yo voy a ir despacito, vamos a ver imágenes, y en el momento que yo vea que ustedes se aburren, pues cortamos y llegamos a las conclusiones. Porque aquí lo que se trata es pues, de intentar divulgar alta investigación científica. Y es un galimatías porque carecemos de fuentes documentales, porque las fuentes documentales han estado en manos de norteamericanos que saben muy bien leer español e inglés, como yo, es decir, nada, y que han hecho la interpretación que han considerado oportuna, porque en el fondo es muy duro para un norteamericano reconocer esta herencia española. Podría dar citas de Kennedy cuando llamaba al orden a sus propios súbditos, por así decir, ¿no? A sus ciudadanos, conciudadanos, decir que, bueno, que todo el proceso fundador de todo lo que es el origen de los Estados Unidos, que no hay que arrancar solo del siglo XVIII y de la parte este de Estados Unidos, sino que la frontera norte con Nueva España, es decir, todo el sur y toda la parte del Pacífico, pues y desde los siglos XVI y XVII vienen dándose una serie de corrientes. Sobre poco material, y este material un poco confuso, he intentado reconstruir un poco lo que fueron los procesos de fundación de estos pueblos. Ustedes tienen que pensar que desde el puerto de San Blas, es decir, desde Ensenada, desde México, llegaban los pertrechos, el avituallamiento de las tropas, tanto militares como religiosas, que tanto Serra como los distintos gobernadores de las Californias pues necesitaban. Por lo tanto, si este buque, este navío fallaba en un momento determinado, allí no tenían que comer, o se comían unos a otros, o se los comían los indígenas, aquellos que eran bravos, o se perdían entre acantilados y tierras inhóspitas, porque ya sabemos que aunque el descubrimiento de California, su exploración es en el siglo XVI, en el fondo toda la California se queda abandonada durante los siglos XVI y XVII, hasta que los españoles se dan cuenta que con la pérdida europea tienen que volver hacia América, y que las guerras ya son guerras marítimas y son guerras coloniales, y que por lo tanto el potencial español tiene que estar presente en estos territorios. Por eso, entre otros motivos, se procede a todo este tumulto, por así decir, de misiones y de presidios que se producen o que se construyen desde San Diego hasta San Francisco, porque el máximo de la exploración es Mendocino, y como ya exaltación de esta presencia española hasta Nootka, hasta lo que es Vancouver, que bueno, ya si me da tiempo pues veremos cómo en el fondo lo que se trata es de fortalecer
la parte de San Francisco, la bahía de San Francisco, con Santa Cruz y con Los Ángeles, frente a las posibles invasiones francesas, inglesas, rusas, etc. En el caso de San José, es una de las primeras fundaciones, está fechada oficialmente el 20 de noviembre de 1777. San José, ahí aparece marcado, va a estar rodeado de dos misiones, la de Santa Clara y la de San José, que está en la parte norte, que ni siquiera aparece en la imagen que les digo. Pero estas poblaciones, una de las normas que tiene, y esto le sonará, es que no tenía que estar, es decir, tenía que ser población civil, fundamentalmente. El orden religioso no tenía que estar presente. Y para cubrir las necesidades del orden religioso, es decir, de la misa, se tenía que acudir pues, a que el cura párroco o el misionero de turno se desplazase desde una misión a una distancia prudente para llegar a esta nueva población. Pero no hay normativa específica para que se asienten ningún tipo de orden, ni clérigo, ni de ningún tipo, porque lo que se quería era evitar a los militares y evitar a los eclesiásticos. Este es el panorama actual de lo que es la ciudad de San José, y ahí les he marcado pues, en el círculo amarillo lo que va a ser nuestro estudio. Es una población, es una ciudad que está rodeada de dos fuentes de agua, un río, que es el río de Guadalupe, y un arroyo, que es el Coyote. Entonces, bueno, esto también guarda cierta relación con mucha normativa ya desde Felipe II en las leyes del Bosque del Escorial en 1573, donde se establecía, siguiendo a Vitruvio, etcétera, etcétera, cómo tenía que estar ubicada una nueva población o la fundación de una nueva ciudad, villa, lugar, etcétera. Más concretamente, nuestro tema de estudio, lo que yo he avanzado, me he basado fundamentalmente en dos mapas que ahí aparecen. Yo no sé si ahí se ve, yo creo que se ve bien, ¿no? Este es inmediatamente posterior a la fundación de 1777. Digo posterior porque aunque está fechado en el 82, recoge lo que se ha hecho hasta entonces, es decir, desde la fase inicial hasta 1782. Y el de su derecha es un mapa realizado en 1847, por lo tanto recoge todo lo que se ha hecho con anterioridad al proceso fundacional. Si ven en el de la izquierda, yo he marcado pues más o menos las claves fundamentales, he ubicado las dos corrientes de agua, ¿de acuerdo?, como aparece en el mapa original. He señalado lo que es el pueblo con las suertes en perfecto orden y lo he marcado aproximadamente donde está la ubicación actual. Y señalo de forma específica este ramal, que en el fondo es una acequia. Los pueblos estaban obligados a construir una acequia madre para el riego de los campos, ¿no? Sobre todo cuando, en este caso, este río es muy caudaloso, pero por determinados periodos es muy profundo y por lo tanto había que sacar el agua para regar las huertas de la nueva población, porque el objetivo fundamentalmente es la nueva población. Como ven, lo que es la ciudad, el pueblo, no aparece la morfología urbana, es simplemente un rectángulo donde pone pueblo, ¿no?, donde pone norte, sur, este, oeste, etcétera, etcétera, pero no señala. Aquí lo importante son las parcelas, las suertes, porque esa es la importancia que tiene, ¿no? Entonces, bueno, les he marcado un poquito todo esto. Sin embargo, el mapa siguiente me desorientó bastante, porque sí me cuadraba el gran río, por así decir, el arroyo, pero las suertes estaban más orientadas hacia el torrente, más que hacia el río central. Y ahí ya no aparecía ningún tipo de ramal, no aparecía ningún tipo de acequia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vi inmediatamente es que estábamos hablando de planos distintos, de posiciones
en el territorio distintas. Esto se debe fundamentalmente a que hubo un desplazamiento del pueblo fundado inicialmente, que por una serie de motivos que ahora, ya que a todos no sé, es fácil de señalar, en 1797, es decir, 13 años después de la fundación, de la muerte de Felipe de Neve, se tiene que trasladar más hacia el sur, Claro, la historiografía, cuando habla de San José, ¿de qué San José está hablando? ¿Está hablando del primer San José o del segundo San José? Porque el primero ha desaparecido totalmente. Entonces, cuando se habla de las trazas urbanas, pues no es lo mismo hablar de una traza o de un modelo de traza o de morfología urbana de 1777 a que sea posterior a 1793. Es decir, es casi ya más una fundación mexicana, con la pérdida de los territorios por parte de los procesos independientes, que el mexicano es el último, es 1820, que de una traza, por así decir, española. Esto tiene una explicación, con un mapa topográfico se puede entender. El río Guadalupe tiene un caudal real. Esto desemboca en la bahía de San Francisco. Entonces la corriente va en esta dirección. El caudal del río se mantiene al sur, se mantiene lineal, es decir, no es bravío, pero precisamente cuando se inicia o se confluye en el espacio inicial de la fundación de San José, es cuando empieza a hacer giros. Y aquí los que les marco son las posibles inundaciones y riadas que este río tuviese a lo largo del año. El propio Felipe de Neve, en los informes que no voy a leer, hipotiza sobre, porque claro, están construyendo sobre nada, sobre territorios que han pasado dos españoles en los últimos 2 siglos, y dicen, este es el sitio más adecuado para, pienso que sea aquí el sitio, pero claro, esto es ensayo-error, ensayo-acierto, y tienen que ir experimentando. En este caso fue, entre comillas, un fracaso, porque se ve perfectamente cómo en estos zigzag, tanto la orilla de un lado como la orilla del otro es zona de inundaciones, como hoy en día también lo es. En cambio, si posicionamos el pueblo más hacia el sur y más pegando hacia el arroyo, evitamos 2 cosas. Primero, el arroyo, donde tiene mayor peligrosidad, es en este tramo que he marcado como rojo. En cambio, cuando se aproximan a las suertes definitivas de tierra, es más lineal, por lo tanto, es más aprovechable para caudal de agua, para regar las huertas. Y en cambio aquí ya en este mapa, en el segundo mapa, no aparece lo que es la acequia, porque ya no es necesario. No hay que volcar, el cauce es mucho más amable, es más próximo, es más elevado y por lo tanto es menos bravío y por lo tanto no se necesita sino simplemente que las aguas, en fin, esto es por idealizar un poco, que las aguas corriesen mansas a lo largo de los terrenos que ahí se estaban procediendo a roturar. Este es un primer guiño, ¿no? Es decir, ojo a la documentación, ojo a lo que nos digan las fuentes, ya no digo documentales escritas o impresas, sino cartográficas, porque lo que nosotros en nuestro equipo de trabajo estamos acostumbrados a ver es que como no introduzcamos el tema interdisciplinar, es decir, que un arqueólogo, que un geógrafo, que un paisajista intervenga en todos estos elementos, estamos perdiendo lo que un historiador intenta hacer, que es retransmitir, por así decirlo, el proceso real de lo allí sucedido, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Muy regular. Bueno, el caso de Los Ángeles es la otra fundación, se llama, bueno, en la documentación hay hasta 6 o 7, esto de la toponimia es fundamental, porque la confusión en las fuentes documentales puede ser, en fin, he visto que Puebla de Los Ángeles de México se confunde con
la Puebla de la Reina de los Ángeles, que es la actual Los Ángeles, ¿de acuerdo? Pero vamos, que es pueblo de la Reina de los Ángeles, Puebla de la Reina de los Ángeles del río Porciúncula, Los Ángeles del río Porciúncula, es decir, un galimatías. Bueno, estamos hablando de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos hablando de un tema menor, de una ciudad menor en la actualidad. Y concretamente estamos hablando de dónde se funda, el proceso fundacional que encarga Neve fundar a Moraga en este espacio que yo he limitado con esta elipse. Como si ven, pues ahí aparece Chinatown, ¿de acuerdo? Esto es el Downtown, este es Little Tokyo, es decir, estamos hablando de la City, realmente. Estamos hablando de Union Station, es decir, más central no puede ser, y más peliculero tampoco. Hay una estatua de Felipe de Neve en la plaza del pueblo, en fin. Bueno, pues estamos hablando de cómo vamos a interpretar, cómo voy a interpretar este espacio. Aquí hay otro galimatías, porque lógicamente para los angelinos el saber su origen pues es fundamental. En una ciudad multipluricultural, pues allí hay estudios de todo, pero no hay estudio del pueblo de españoles. Generalmente hay una gran confusión entre español y mexicano. Entonces muchas de las cosas que hicieron los españoles, bueno, españoles, habría que precisar, porque yo he contado aquí quienes forman parte muchas veces de estas colonias: indígenas, mestizos, mulatos, negros, criollos, españoles, españoles americanos o españoles peninsulares. Es decir, que es una gran mezcla. Esto ha servido después, esto no es un tema baladí para la historiografía norteamericana, sobre todo en los procesos de independencia, porque hay muchas corrientes historiográficas que dicen que precisamente por esta variedad multicultural nadie se sentía de nada allí, y por lo tanto cuando venían los ingleses o venían los españoles se dejaban hacer, ¿de acuerdo? Entonces esta falta de identidad todavía sigue siendo una asignatura pendiente para los angelinos, pero no solamente para los ciudadanos que desconocen de dónde vienen y por qué se llama Rodeo de Raiz, o por qué se llama La Brea, o por qué se llama, no sé, Benís, o por qué se llama, en fin, todos estos barrios que han conformado después lo que es la ciudad de Los Ángeles, sino que es que realmente no saben cuáles son sus orígenes, y en todo caso la historiografía lo que les marca es mucho el origen mexicano, pero mexicano es solamente a partir de 1800. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ese va a ser nuestro campo de estudio. La historia de Los Ángeles se recrea, por utilizar un término amable, bueno, este es el espacio central de la plaza del pueblo de Los Ángeles, ¿de acuerdo? Con estas autovías que cruzan, es decir, que casi uno, paseando por Downtown, pues te pierdes y te pasas de la zona, como no seas un poco, y aún así yo estaba avezado y te sueles perder. Bueno. Digo que todo esto se construye también sobre cartografía y sobre la historia de California que hizo Branco. Branco es uno de los grandes historiadores californianos de finales del siglo XIX, que en Berkeley pues crea su propia colección, y con el material que él va acumulando y va comprando y adquiriendo, pues hace una maravillosa colección Branco, que está en buena parte online, por lo tanto se puede consultar. Encuentro dos mapas. El de la derecha es una recreación, porque bueno, el de la izquierda marco lo que son el río y lo que son las acequias, la acequia real, la acequia madre y otra acequia para surtir los huertos. Como vemos, el pueblo está representado en un rectángulo, es decir, es un rombo, porque por los vientos está calculado que sea para romper los vientos, como señalaba Vitruvio, etcétera, etcétera. Pero como se ve, el pueblo realmente no interesa, lo que interesa son las suertes. De nuevo, tenemos una representación de las suertes con las varas que tienen que medir, etcétera, etcétera. En rojo está marcado el camino real,
¿de acuerdo? El camino que conectaba a las Misiones y conectaba hacia Monterrey. El de la derecha no he podido conseguir una copia porque está en estos fondos de Berkeley, pero no está ni digitalizado ni nada. Entonces he hecho una recreación porque en el fondo lo único que hace es eliminar esta tira de suertes porque la proximidad del río es tal, como aquí se ve que se desdobla, esto significa que el río lo que hace ahí es expandirse, ¿no? Y entonces, como seguramente se anegarían, o estaban anegadas, pues en el segundo han rectificado y han como retraído esas suertes hacia la proximidad de lo que es la ciudad. Bueno, si esto quedara así, pues todavía podríamos reconstruir un poco. Esto es un método un poco doméstico, ¿me entienden? Pero esto mis colegas geógrafos y ingenieros informáticos pues me darían capones, pero sirve para demostrarles un poco, bueno, pues las ubicaciones, donde está el camino. He querido marcarlo así de recto para que, bueno, esto es sinuoso, aquí está el pueblo, aquí está la acequia, aquí está el río. Lógicamente todo esto, entiéndame, es muy doméstico, porque el río no tendría exactamente esa configuración, pero encaja muy bien, los meandros, encaja muy bien con la configuración actual. Es decir, aunque ahora está encajonado en toneladas de cemento, pero guarda todavía cierta parecido a lo que son los mapas cartográficos del siglo XVIII. Entonces se ve, bueno, pues como este polígono industrial, pues en el fondo está ordenado en línea aparente con lo que eran las suertes. En cambio, en la parte norte del camino, por así decir, pues se ve que el terreno no está tan bien estructurado. Esto ya a mí me llamó la atención poderosamente, ¿no? Es decir, bueno, y cómo que aquí sí me cuadra que haya un orden en las calles y en cambio en la parte norte, que es la más abultada, pues haya tantos polígonos que no hayan conservado, aunque vienen las vías del tren, porque aquí está la estación y demás, no hayan conservado. Claro, todo esto se explica, bueno, aquí hay más ejemplos, voy a ir avanzando, porque hay otro mapa posterior. Y aquí ya sí hay un interés por señalar la plaza central con las calles, ¿de acuerdo? Y aquí lo señala. El camino, que es este que veíamos aquí, este de aquí, en este caso las suertes caen a la parte sur, liberando toda la parte norte. Esa que a mí no me cuadraba. Bueno, esto para resumir, lo que se trata es una evolución, al menos en 3 fases, de lo que es el proceso fundacional del pueblo de Los Ángeles. En un primer momento sería con esta traza, en un segundo momento sería con esta otra, viendo con los primeros trabajos de la acequia real, viendo los problemas de inundación que tenía esta parte, y en último lugar con un cambio generalizado de suertes, dando a el ejido y las dehesas la parte norte y rotulando la parte sur de la población. Ahora sí me cuadra que esta parte norte esté irregularmente ordenada, que la parte sur esté regularmente ordenada. En ese sentido, lo que se ha producido ha sido, en este mapa de relieve, abandonar las suertes del norte para proceder a las de sur. Si ven por la orografía lo que es el canal, lo que es la acequia madre, va en línea con la orografía para recibir el agua el pueblo, y una de las hipótesis es que como el pueblo indígena, donde se establece el pueblo, que dice las fuentes que estaba casi encima de ella o inmediatamente al pueblo, lo que hace es facilitar con esa plaza abierta hacia el sur la conexión
entre las huertas, entre los terrenos y el poblado, y aprovechar la mano de obra indígena para el aprovechamiento de estos terrenos. Pero vuelvo a decir que esto es una hipótesis, aparte de, bueno, pues facilitar habría que estudiarlo con verdaderas mapas de relieve, ver si la inclinación ahí es donde produce una verdadera corriente esa acequia, y por eso se procede a la implantación de estos territorios, de estos terrenos al sur del camino real. Como ve, pues son todos procesos complejos. Nosotros, precisamente en nuestros proyectos de investigación, lo que tratan de analizar son los sistemas urbanos complejos, y lógicamente cuando se une fundación de nuevas poblaciones en territorios fronterizos o confinantes, el problema, es decir, la complejidad es el doble o es el triple. 5 minutos para ver el último caso. El último caso es el de Santa Cruz. Es también un tema muy complejo, es posterior a todo esto que estoy hablando. Los anteriores son de los años finales de los 70, de los 80, y aquí estamos hablando de finales de los 90. Hay una serie de elementos muy particulares que, bueno, pues, evidencian toda la riqueza de por qué se quiere crear una nueva población en lo que es Santa Cruz, que en el fondo es la villa de Branciforte, ¿no? En homenaje al virrey de la época, por un capitán de una compañía de catalanes que ha estado en Sonora y ha estado en las campañas de Sonora contra los indígenas, y ha estado en Nootka luchando contra los ingleses. Pero en su hoja de servicio no le premian por precisamente las campañas militares, le premian porque Nootka ha fomentado la población civil y ha establecido casas y huertas. Cuando el abandono de Nootka por los españoles en el 95 se produce, la compañía de catalanes se va hacia Nueva España, se pierde, por así decir, entre los espacios entre San Francisco, San Diego, hasta que llegan a México, y lo que se produce es el caso paradójico que, por méritos de ser un militar que ha fomentado el cultivo y la construcción de casas en Nootka, pues se le concede todo muy bien programado, es decir, que no es una acción particular, es una acción que viene del gobernador por entonces de California y del virrey para la fundación de la villa de Branciforte. Villa de Branciforte que después, bueno, esta es Santa Cruz. Santa Cruz es una de las ciudades más prósperas ahora mismo de la bahía de Monterrey, tiene una de las mejores universidades estatales de California, es decir, que aunque la vean ahí pequeñita, pues tiene un verdadero potencial, ¿no? Y está enfrente justamente de Monterrey, cerrado y próximo a San José, ¿no? Como ven, dos ríos, dos corrientes de agua también, para ubicar, como aquí aparece, la misión que se funda unos años antes, inmediatamente después el pueblo. Lógicamente esto va a crear una serie de rencillas y una serie de quejas por parte de los misioneros, diciendo que la población, la nueva población está muy próxima, y por parte que se me ha ido el nombre del personaje en cuestión, por eso lo cito, Pedro, vale, pues después lo miro, se lo digo. También hay quejas señalando la proximidad de esta misión, por lo tanto, vuelvo a insistir en ese proyecto civil de California a través de la fundación de nuevas poblaciones con factores fundamentalmente agrícolas. Esta es la visión. Como ven, el mapa inferior es un topográfico donde se ve que ambos espacios están en elevado, no es una elevación muy amplia, pero que permite el trabajar con el agua tanto del río como del afluente, con el arroyo, en este caso de Branciforte, y el río de San Lorenzo. Y aquí les señalo un poco, pues bueno, la vista que hay desde el río de la misión,
que es esta parte de aquí, la misión, y después la parte de la villa, como está elevada, que correspondería a esta parte. De la villa ahora mismo no queda nada, ha desaparecido. Bueno, la historiografía habla de un parcial abandono. En el fondo hay documentación que demuestra cómo militares inválidos son destinados a inválidos. De los que yo he localizado solo he visto uno manco, el resto estaban cansados, es decir, que después de 20 o 30 años de servicio, pero eran casados, por lo tanto podían tener hijos, etcétera, etcétera, es decir, que eran útiles para el campo. El manco pues habría que ver. Pero estos son procesos que, por ejemplo, en el año 99, 1799, se estaba dando, por lo tanto, ellos pedían la pensión para irse a México, a Sinaloa, a Ensenada, a San Blas, y el rey, el gobernador, decía, no, que se vayan a la villa de Franciforte, ¿de acuerdo? Se crea, bueno, la historiografía se equivoca, porque quien estudia Santa Cruz no conoce San José y no conoce Los Ángeles, entonces dicen que se crea el primer municipio de un pueblo agrícola, es un error, y se dice que, bueno, se dicen muchos errores porque al pensar que este pueblo desaparece por la llegada de los mexicanos, pues se dice que después se anexiona a Santa Cruz. En el fondo, Santa Cruz tiene que nacer del presidio, no, tiene que nacer de la misión que se hace de Santa Clara, de Santa Cruz, en la propia ciudad, que después se denomina Santa Cruz. Es un poco lioso, pero bueno, también hay mucha confusión porque los norteamericanos, y con esto ya termino, los norteamericanos cuando hablan de estos pobladores o de estos militares dicen que son prisioneros porque han visto la palabra prison y entonces no lo consideran un presidio, lo consideran una cárcel, no un presidio. El presidio en California y en toda la Nueva España, todo el norte de la Nueva España, es decir, desde Florida hasta California, un presidio es un fuerte de militares. Entonces no son prisioneros, sino son del presidio de Monterrey que se desplazan a formar parte de esta población. Civil, vuelvo a decir, civil. No militar, aunque sean militares, pero son inválidos, están dados de baja, y fundamentalmente para aprovechar las riberas de las dos fuentes de agua principales. Me parecía curioso traer a colación un ejemplo que, como se puede comprobar, no tiene ni el calado, ni la importancia, salvo que son ciudades actuales, pues que alguna de ellas rigen el mundo. Y nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues estoy a su disposición. Miguel, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues en primer lugar, pues decir, yo creo que a lo largo de la intervención, la verdad que ha sido fantástica porque aquí en la Carolina estamos acostumbrados a escuchar suertes, a escuchar colonias agrícolas, a escuchar nuevas planimetrías, nuevas ciudades, pero claro, también ver que cuando estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, no solamente es la realidad aquí en Andalucía, las nuevas poblaciones de Sierra Buena y Andalucía, sino que también hay otros proyectos anteriores, posteriores, que van, digamos que son como procesos de aprendizaje, lo que las nuevas poblaciones, eso es lo que nos estaba comentando de ensayo-error. Aquí también en Sierra Morena se dice abandonar la quemada, se dice abandonar el rural, finalmente no se hace, nueva ubicación en Arquillos, por ejemplo, toda esta puesta al día de los proyectos que en el día a día, ya sabemos que una de las razones por la que eligen a la vida al frente del proyecto de las nuevas poblaciones precisamente es por eso, por ser una persona que es capaz de ir día a día y ir mejorando el proyecto. Entonces, pues agradecer su conferencia, yo creo que ha aportado mucho y además lo que estaba comentando, el tema de no solamente hablar de la Carolina, de la Carlota, de más poblaciones, sino también mirar hacia el otro lado, hacia el otro mar, pasar el charco y ver que esas poblaciones, porque también se estaban creando allí en América, y también es un espejo donde mirarnos, mirar influencia de un lado, de otro. Yo lo que veo, perdóname, que diría es que tanto aquí en España o en Andalucía en este caso,
hay como un respeto muy grande por parte de lo que es el proceso de evolución de la ciudad con respecto a lo que era la planimetría y la organización original del territorio, y en cambio en estos ejemplos que están mostrando, o sea, por lo que veo es que prácticamente es anecdótico el hecho de que, más allá de que estaba la población ahí, que esa población pues, generó quizá un poco de atracción para que llegara más gente y empezaran a crecer y ya pues, se desbordara en el territorio las ciudades. Entonces, es verdad que quizás allí hay muchísima población y a lo mejor eran focos muy potentes de... no, ni siquiera. Entonces, no entiendo por qué aquí está tan enraizado el trazado urbano en los pueblos de la nueva población, teniendo en cuenta que estamos hablando de 200 años igual, o incluso menos en estos casos, y en cambio aquí, pues sí, aquí está, bueno, Carolina es un ejemplo claro de que aquí hemos respetado un poco más, y que parece que nos falta vestirnos como hace 200 años, ¿no? Pero es que eso pasa también en el resto de poblaciones que visitas de las nuevas poblaciones, y en cambio estamos en Estados Unidos, pues al final son como elementos marginales que hay que hacer casi arqueología, porque tenemos una historiografía de hace 200 años, que es casi un proceso arqueológico de buscar los estratos y encontrar dónde está el resquicio de esos elementos de la nueva población. La Puebla de Los Ángeles, los primeros colonos fueron 17. Entonces, si tú piensas que en un espacio con poca población, no había tanta población, era un erial, realmente. Si tú ves, salvo la franja mediterránea que ofrece el Pacífico, el resto es todo, ya no te digo Texas o Arizona, etcétera, etcétera. Es decir, o si te pasas a Florida, bueno, el caso es que hay muy poca población, tanto indígena como de españoles, por así decir, mestizos, etcétera, vasallos del rey. Y sobre eso se construye lo que hay ahí. Es decir, se llama más pueblo porque aparece en la normativa, pero no porque realmente eso, realmente hoy, si nosotros lo vemos, eso es un erial, no hay nada. Pero no llegó a tener una morfología urbana como tal, ¿no? Claro, una cosa son los planos, pero esto también pasa aquí en la Carolina. Es decir, una cosa es esos planos idealizados tan maravillosos, y otra cosa es qué casas se hicieron y cuándo se hicieron. Cuándo se hace la primera iglesia, cuándo realmente a lo mejor tú ves 3 casas seguidas y dices, uy, por aquí va una calle. Sí, todos estos procesos habría que meterlos como en capas de información y hacerlos como una película filmada, ¿no? Con diapositivas. Clac, 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 clac. Y entonces ver en una tabla cronológica, ver cómo es esa evolución realmente, porque no es así. Y después está un tema clave, que es la longa manus del rey, es decir, la larga mano del rey, hasta dónde llega. Claro, es mucho más fácil controlar, entre comillas, Sierra Morena, que controlar los espacios, y ya no te digo los californianos, donde allí quien mandaba era el gobernador, el comandante y Serra hasta que murió. Encima estaban a la derecha un poco porque... No, había un desorden administrativo, político, eclesiástico, religioso. Ahí no se sabía quién mandaba, quién gobernaba, quién no. Hay procesos que son los propios exploradores, los propios capitanes, es decir, tienen que tomar decisiones sobre la marcha. Y por información oral, que les daba algún indígena, pues a lo mejor se adentraban y esa expedición se perdía y ya estaba en Luca. Es decir, nada de nada, no dejaban ni huella documental, ¿no? Ahí está el tema del Dorado, ahí están tantas historias de estos tiempos. Entonces hay que ver, vuelvo a decir, hay que hacer los ojos pequeñitos para verlo todo como una nebulosa, porque no es un proceso tan evolucionado y de repente Los Ángeles se forma porque núcleos de población que son ciudades y pueblos se unen a Los Ángeles, pero por un tema muy concreto, y esto ya en el siglo XIX, porque Los Ángeles va a detentar o va a poseer, por ejemplo, las contratas eléctricas, los oleoductos. Entonces, estas ciudades se unen. Por ejemplo, Culver City se une, Long Beach se une, Venice se une, Rodeo se une, Pasadena se une, porque las contratas de eléctrica, de esto, de lo otro, tal, la tiene el pueblo de Los Ángeles. Y por eso se crea esta mega ciudad. Pero hay otras ciudades que es por descomposición. San Diego, por ejemplo, si lo estudiamos, es por descomposición. Ahí funcionan más las haciendas y los cortijos. Incluso San Diego pierde la condición de ciudad, porque se va a población, y entonces vuelve a ser pueblo de San Diego. En fin, cada caso hay que estudiarlo, pero analizando muy bien tanto la documentación como la documentación y la cartográfica más, como haciendo, en los casos que podamos, pues haciendo inspecciones geohistóricas, arqueológicas. Y hay vestigios,
En Los Ángeles hay vestigios, lo que pasa que, claro, hay que ir buscando los antropólogos, por ejemplo, los arqueólogos que han estudiado la acequia madre, no estudian la documentación, se basan en, entonces dicen que la acequia es del periodo mexicano. Claro, no han visto estos mapas que ya se representan en 1777 esas acequias que se están construyendo. Y así, y los historiadores no han ido a pisar el terreno allí. Entonces cada uno está haciendo desde su óptica una interpretación. Y la correcta sería hacerla todos más holístico, ¿no? Un poco más... en 3D, en reconstruirlo todo en 3D. Pero esto son proezas que se hacen, ¿eh? Pero incluso esta de la Catrina, porque venís aquí en mitad de lo que era esto, pues también hay que... Pero aquí está todo mucho más controlado, en apariencia. En apariencia, ¿eh? En apariencia. No sé si... ¿Y la superficie de la suerte, aproximadamente en lo que es la parcelación agrícola, qué superficie tenían? ¿Era un tipo? Aquí se marcaba 200 varas castellanas por 200 varas. Eran cuadrados perfectos. Y se establecía que el colono recibía la suerte con una serie... Igual que... Sí, igual. Era con esto, por comparar la superficie. Y tenían 5 años para la toma de posesión. A los 5 años, como había que pagarles por venir, pues claro, en el momento que pasaron los 5 años es cuando hacen estos mapas para ver el reparto y cómo quedaba. Lo que pasa es que los que han estudiado esto en California no se han dado cuenta de la diferencia que hay entre los distintos mapas y la posición de las parcelas y cómo evoluciona todo esto. Pero vamos, la normativa es muy simple, muy simple, quiero decir, muy parecida, porque son normas de población. Con las características, lo definen todo muy bien, los aperos que tienen, cuántas vacas van a recibir, etcétera. Todo el tema de si son casados mejor que no solteros, que esto, lo otro, es decir, se parece muchísimo. Lo que hemos visto ha sido simplemente la división del término del territorio, ¿no? Quiero decir, sobre la ciudad, sobre lo urbano, estrictamente urbano, ¿se tiene documentación? Bueno, a ver, hay documentación, pero poca, dispersa y muchas lo diré, en colecciones privadas. La mejor colección que hay, pero no la he utilizado, es el archivo de Santa Bárbara, de la misión de Santa Bárbara, que ahí hay mucha documentación sobre estos temas. Pero, ojo, esta información es más del pueblo, no tanto de la jurisdicción. Eso es otro galimatías. Piensa que en América se fundaban ciudades para comer jurisdicción a otras ciudades. Entonces el tema no era tanto la ciudad en sí, importaba que fueran 2 casas. Lo que importaba es que esas 2 casas tenían derecho a un territorio. Y los beneficios eran no tanto de la ciudad, que no generaba nada en sí misma, sino de esos territorios y cómo se explotaba esos. No sé si te he contestado a... Pero fuentes documentales muy escasas, ya te digo, este Branco y bueno, es lo que han trabajado Núñez, en fin, hay distintos autores que han trabajado estos temas y trabajan siempre sobre las mismas fuentes. Antes, como hablaba del tema de Vitruvio, de girar la ciudad, porque parece que es una cosa muy cuidada, un diseño realmente cuidado. Y lo que preguntaba era a ver si había algo que realmente nos enfocara en esa dirección, que era un trabajo muy cuidado. Sí, mira, en el informe de Neve que hace para la Fundación, por ejemplo, de Los Ángeles, sigue, bueno, no puedo decirte palabra por palabra, pero es el modelo establecido por Felipe II en las leyes de fundación de ciudades de 1573. De palabra, o sea, por escrito, lo que hace es hacer una radiografía exacta de lo que las leyes de Felipe II, es decir, la plaza con tales dimensiones, las 4 calles principales que salgan de los centros de cada lado y después de las esquinas a los 4 vientos. La única diferencia que establece es que gira la ciudad por el tema de los vientos. Entonces, Felipe de Neve sí tenía conocimientos, sí tuvo conocimientos, o bien por experiencia, o bien por visualizar, o bien por documentación de la organización de cómo se tenía que fundar una ciudad. Si ves después en ese mapa que he presentado,
la plaza está abierta por abajo, por lo tanto, y la posición de las iglesias, de las carnicerías, de la casa consistorial está invertida a lo que él establecía en ese informe. Pero el resto, o sea, hay un orden. Están ordenadas. Y son ciudades que después han mantenido. Los Ángeles, la orientación que tiene, lo podríamos analizar, la orientación que tiene ahora mismo Downtown y toda esa zona, Chinatown y demás, es la orientación que se establece en esa traza inicial del pueblo de Los Ángeles. Y en Santa Cruz igual. La zona de la villa de Branciforte está más ordenada que el de las Misiones. Y en el caso de San José son cuadrículas perfectas. Por lo tanto, mantienen, y hay una literatura sobre eso. Esto está ya te digo, en el informe te puedo dar los datos que aquí tengo sobre el informe que él realiza de cómo tiene que ser la recluta de los hombres, o sea, habla de todo, de la ubicación de los vientos, de los ríos, sí, sigue toda la literatura de la época. Pero eso también te encuentras en estas licencias de población, por ejemplo, sicilianas. También te señalan dónde se tiene que ubicar, cómo se tiene que ubicar, es decir, hay toda una corriente de pensamiento, lógicamente que no es novedoso, ¿no? Pero la puesta en marcha sí es novedosa y original. ¿Alguna pregunta más? ¿Una fecha más? Bueno, pues ya acaba... Has tocado un poco a Franco Número Serra. Y lo que te quería preguntar era sobre la literatura franciscana. ¿No crees que la gran diferencia que hay históricamente hablando entre Franco Número Serra y Felipe de Neve es precisamente porque los franciscanos siguen su literatura, hacen su historia, mientras que a Felipe de Neve se le deja un poco de lado, ¿no? En el sentido de falta de historiografía, falta de libros de la época que se refiere a todo el proceso que ha... Dices el perfil, estudiar el perfil de Felipe de Neve frente a Serra. Claro, Serra es el gran padre de las Californias. Sin embargo, el que mandaba en la expedición era Felipe de Neve. Claro, bueno, pero esto es lo que pasa con tantos, claro, personajes que están a la sombra, como se dice, ¿no? A la sombra de Serra. Y Serra llegaba muy bien a la corte, cosa que Felipe de Neve se tuvo que hacer bueno, no digo que Serra no se hiciese su recorrido y se mereciera todo hasta ese salto, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa, pero ahí hace el salto se parece a los mexicanos, a Isabel la Católica, bueno, en fin. Pero hay personajes de este tipo que efectivamente... pero te puedo poner muchos ejemplos... No, pero no era crítica, era decir que sí. La historiografía franciscana influye y acompaña todo lo que estaba diciendo. Pero la pregunta es que si acompaña... No, era eso. Sí. Lo que pasa es que como Felipe de Neve no era franciscano, no tenía detrás a ese apoyo, pues claro, no le historiaron como a Serra. No, y además porque se murió en un momento, iba a decir inoportuno, porque creo que podía haber sido el virrey de esa nueva... Sí, bueno, él se murió estando de servicio, o sea, es decir, no volvió a España. Ya, pero creo recordar que había el proyecto de crear un nuevo virreinato. Las provincias internas. Y eso, y hacer a Felipe de Neve virrey, separándolo de la Nueva España, claro. Sí, las provincias internas en el fondo ya estaba casi separado de... Pero sin embargo, cuando muere Neve, no nombran a un sustituto, por decirlo así. Sí, hay otro nuevo gobernador y hay otro... Sí, pero no virrey. No, virrey no, porque no era virrey. Claro, pero es que eso es lo que te digo, que si había ese... Bien, la pieza de la California es fundamental, por eso se crea la provincia y los intentos estos que tú estás diciendo, que al final no se llevan a cabo, porque era el antemural de las presiones tanto rusas como inglesas y francesas del norte de la Nueva España. Y sobre todo, ya no tanto por pérdida territorial, sino por controlar la nave de Acapulco, es decir, el comercio con Filipinas. Que eso era lo que tenían miedo de verdad a perder, es decir, perder el control de la nave era perder el control del Pacífico y perder el control de Filipinas y el comercio que eso reportaba. Entonces, el tapón que se hace ahí entre San Francisco
que San Francisco nace como presidio, es decir, el presidio de San Francisco, el presidio de Monterrey, más la población de San José, la población de Santa Cruz y más al sur, San Diego y Los Ángeles, lo que intentaban era el freno, el bloquear hasta donde pudieran todo el avance inglés o ruso que, bueno, que ya se estaba viendo en la actual Canadá, cómo estaban avanzando y cómo llegaban cada vez con las expediciones de Cook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que hace. Esa es una estrategia. La otra estrategia es cambiar como cromos los territorios. Yo te doy Menorca o te doy Gibraltar a cambio de la Luisiana o de la Florida. Es decir, en la mesa de negociaciones no importaba tanto los territorios, importaba el cambio de estrategia, pero así. ¿Y qué hacía esa población cuando de repente Florida o Luisiana pasaban a manos inglesas o a manos... Bueno, eso también es un estudio. ¿Cómo cambiaban estas ciudades? ¿Seguían los mismos procesos ¿Había nuevas poblaciones que se hacían en periodo? Es un tema. Menorca cambia de manos en el siglo XVIII 7 u 8 veces. Españoles, franceses, ingleses, franceses, ingleses, españoles, es decir, está hasta el Tratado de Amiens de 1803, que es cuando ya definitivamente es española, pero desde finales del siglo XVII hasta 1803 está cambiando constantemente de mano. Gibraltar, como bien sabemos, pues no cambió nada más que una vez, y punto redondo dijo Blas, y se acabó. Se intentó pagar, se intentó expediciones, se intentó, pero en la mesa de negociaciones los territorios eran como eso, papel. En cambio, esto por esto. Entonces sí querían hacer un virreinato, sí querían hacer unas provincias internas fuertes, sí querían hacer unas poblaciones, un control del territorio por misiones y presidios, pero también por poblaciones agrícolas, que garantizasen la autonomía y no depender tanto, claro, de otra cosa que es importante, que es que las potencias navales en el siglo XVIII van a ser fundamentales, y con una buena potencia naval cortan todas las comunicaciones entre Nueva España y la California. Entonces lo que querían garantizar era el control de ese espacio para no necesitar, en caso de necesidad, de los suministros que venían de México y de Ensenada, de San Blas, etcétera, etcétera. Es decir, es todo pieza de un engranaje que todavía se nos escapa muchas cosas. Terminar con la parte académica del Congreso. Aquellas personas que no han realizado comunicación tienen 15 días hasta el día 15 para hacer los resúmenes de las dos ponencias que se han hecho, la de la Carlota y esta de aquí de la Carolina, y luego las comunicaciones que se irán colgando en la web a partir del día 15, y luego se editará un CD con estas comunicaciones. Ya para finalizar, agradecer a todas las entidades que han colaborado, Fundación Caja Rural, tener aquí a José Miguel. La verdad es que ha sido todo un placer, y yo creo que las nuevas líneas que está abriendo, los nuevos conocimientos son muy importantes, porque además las nuevas poblaciones de Sierra Morena de Andalucía tienen que mirarse en ese espejo de otras poblaciones, pues, para ver la importancia que tuvo esos proyectos colonizadores en la monarquía española. Y vamos a dar por parte de centros no poblacionales unos obsequios a los estudiantes. Como no podía ser de otra manera, bueno, diploma. No, esto viene... Muchísimas gracias. Como somos nuevas poblaciones de Sierra Morena en este caso, productos de aquí, de la Quemada, de la Carolina, de Navatolosa, embutidos, patés. De verdad, También queremos agradecer a la Fundación Caja Rural de Jaén su apoyo en la realización de este congreso, también con lo de productos. Hay que promocionar nuestros pueblos, y creo que la riqueza culinaria un gozo a Saliente también por su apoyo técnico, por estar aquí presentes también y poder hacer posible que luego esta conferencia pues, pueda estar colgada en internet y se pueda realizar de esta manera este congreso virtual
Ya sabemos que hoy día es una herramienta fundamental. Por favor, Pedro. Queremos agradecerles a todos vosotros por estar presentes aquí, a ustedes, y damos por esta manera concluido la fase presencial del Congreso y ya a la espera de terminar la virtual. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche.